El sonido de la pesada puerta de caoba al cerrarse de golpe no fue simplemente fuerte, fue definitivo. Resonó a través del cavernoso vestíbulo de la mansión en las lomas de Chapultepec como el mazo de un juez sentenciándome al exilio. Mi maleta, la que había empacado en 10 minutos de silencio calculado, rodó por los escalones frontales, derramando ropa sobre la entrada de grava impecable. Eres una deshonra para esta firma, Lucía, la voz de Esteban retumbó desde lo alto de las escaleras. Él permanecía allí, flanqueado por las columnas de mármol que amaba más que a sus hijos, con el rostro convertido en una máscara de rígida furia aristocrática. Una desertora, alguien que se rinde. No pienses que puedes volver arrastrándote cuando el mundo real te mastique. Estás desheredada. ¿Me oyes? Ni un solo peso. Lo miré. No grité. No lloré. No supliqué. Mi mano estaba en mi bolsillo, con los dedos rozando el cristal frío de mi teléfono. En la pantalla, oculta de su vista, estaba la interfaz de mi billetera de criptomonedas. El saldo se actualizó, 1.300 millones de pesos, líquido, con los impuestos pagados, mío. Él pensaba que me estaba lanzando a la pobreza. No sabía que estaba hablando con una multimillonaria que había construido un imperio en las mismas horas en las que él pensaba que yo estaba fracasando. Adiós, Esteban, dije. No papá, Esteban. Recogí mi bolso, subí la cremallera con un movimiento calmado y metódico, y subí al Uber que esperaba en la puerta. Mientras nos alejábamos, no miré hacia atrás a la casa que había sido mi prisión. Miré hacia adelante, hacia la terminal de aviación general del aeropuerto de Toluca y el plan de vuelo que ya había sido presentado para Punta Mita. Dejen un comentario abajo, ¿alguna vez han sido subestimados por las personas que se suponía debían ser su red de seguridad? El vuelo a Nayarit fue tranquilo. No era el silencio incómodo y asfixiante de una mesa de comedor donde espera ser criticada, sino el silencio lujoso y expansivo de la cabina de un Gulfstream a 40.000 pies de altura. Bebí agua con gas y observé cómo el territorio nacional se desplazaba debajo de mí, diseccionando los últimos 6 años como una autopsia de una vida de la que acababa de salir. Mi padre, Esteban, era un socio principal en una de las firmas de abogados más antiguas y prestigiosas de la Ciudad de México. Él creía en 3 cosas: la tradición, la firma y los hombres. En su mundo, las mujeres eran criaturas decorativas y emocionales destinadas a organizar galas de caridad como mi madre, Ximena. Los hijos eran herederos, las hijas eran cargas hasta que se casaran bien. Crecer en esa casa era como vivir en un museo donde no se te permitía tocar las exhibiciones. Todo era caoba, cuero y expectativas. Mi hermano Cristóbal, 2 años mayor, era el hijo de oro. Fue preparado desde su nacimiento para tomar el mando. Él recibió los tutores, las pasantías, los elogios. Yo recibí las miradas de desprecio. Cuando expresé interés en el derecho durante la preparatoria, Esteban se rió. Es un mundo brutal, Lucía. No tienes el temperamento necesario. Así que dejé de preguntar. Dejé de hablar. Me convertí en el fantasma del pasillo. Cuando me enviaron a la Facultad de Leyes simplemente para encontrar un esposo, asumieron que asistí. Pero no estudié Derecho. Estudié las ineficiencias del mercado inmobiliario. Vi lo arcaico que era, como las valoraciones se basaban en corazonadas y apretones de manos del club de viejos amigos. En mi dormitorio, mientras mis compañeros preparaban casos sobre derecho de propiedad, yo estaba programando. Construí Ojo Estadístico, una herramienta de valoración impulsada por inteligencia artificial que utilizaba imágenes satelitales y algoritmos predictivos para tasar bienes raíces comerciales al instante. No solo era preciso, era revolucionario. Para mi segundo año, había licenciado el software a 3 grandes fondos de inversión. Para mi tercer año, había vendido una participación minoritaria por una cifra de más de 200 millones de pesos, todo anónimo, todo oculto tras sociedades fantasma. Ahora, el Uber se detuvo ante las puertas de mi nueva realidad, Punta Mita. El contraste era visceral. La Ciudad de México era madera oscura, cortinas pesadas y el olor a papel viejo. Esto era vidrio, acero y el blanco cegador del sol del Pacífico. La puerta se deslizó para abrirse. Mi nuevo hogar era un complejo de 840 millones de pesos.
Era elegante, moderno y completamente transparente. Caminé por la puerta principal hacia una sala de estar que parecía flotar sobre el océano. Dejé mi maleta en el suelo de hormigón pulido. El sonido resonó, agudo y solitario. Caminé hacia los ventanales que iban del suelo al techo y presioné mi mano contra el vidrio. Esto era todo, la cima. Había ganado. Había escapado del peso sofocante de las expectativas de mi padre y construido un reino propio. Miré a mi alrededor. Los muebles eran minimalistas, italianos y caros. La cocina era el sueño de un chef que probablemente nunca vería una comida casera. Y entonces el silencio me golpeó. No era el silencio pacífico del jet, era una quietud pesada y sofocante. Piensas que el dinero compra la felicidad. Piensas que en el momento en que se confirma la transferencia bancaria, el agujero en tu pecho se cierra. No es así. Simplemente cambia la textura del vacío. Caminé por las habitaciones vacías, mis pasos sonaban demasiado fuertes. 5 dormitorios, 7 baños, una sala de proyecciones, una cava de vinos, todo para una sola persona. Me senté en el borde del enorme sofá blanco y miré hacia el océano. Las olas rompían con un poder rítmico e indiferente. Mi padre me había echado. Me había rechazado, no porque hubiera fallado, sino porque no había fallado de la manera que él esperaba. Andaba por los pasillos de mi casa, rodeada de pruebas de mi brillantez, pruebas de mi valor, y me sentía fría. La verdad es que comprar un castillo no cura la herida de ser exiliado de tu familia. Simplemente te da un lugar más agradable donde sangrar. Saqué mi teléfono. Sin llamadas perdidas, sin mensajes de mi madre preguntando si estaba a salvo. Ningún mensaje de Cristóbal. Me habían cortado con precisión quirúrgica. Para ellos, yo había desaparecido. Bien, susurré a la habitación vacía. Que piensen que estoy muerta. Porque la Lucía que conocían, la hija silenciosa y decepcionante, estaba muerta. La mujer sentada en esta fortaleza de cristal era alguien completamente diferente. Ella era la arquitecta, y apenas estaba comenzando. Pasaron 6 meses. No solo sobreviví en Nayarit, prosperé. O al menos, mi cuenta bancaria lo hizo. Dirigía mi imperio desde una oficina en casa que miraba hacia el agua. Mi patrimonio había evolucionado hasta convertirse en un conglomerado de tecnología inmobiliaria a gran escala. Estaba adquiriendo competidores, interrumpiendo mercados y poniendo nerviosos a hombres adultos en las juntas directivas, todo mientras usaba ropa deportiva y bebía jugo verde. Yo era la mano invisible moviendo piezas en un tablero de ajedrez que ellos ni siquiera sabían que existía. Pero nunca quité mis ojos de la Ciudad de México. Mi inteligencia artificial no solo rastreaba propiedades comerciales, monitoreaba señales de crisis. Y una mañana, una alerta roja apareció en mi tablero que me hizo quedar paralizada. Era un informe de anomalía financiera sobre un activo específico, la propiedad Valenzuela, mi hogar de la infancia. Revisé los datos. Los pagos de la hipoteca eran erráticos. Pero esa no era la noticia principal. La gran noticia era el apalancamiento. La firma de abogados de mi padre, el bastión de la estabilidad y el prestigio, estaba utilizando la propiedad familiar como garantía para una línea de crédito operativa de alto riesgo. La firma estaba perdiendo efectivo. La fachada de dinero antiguo era solo eso, una fachada. Se estaban ahogando y estaban usando la casa para mantenerse a flote. Me incliné hacia atrás en mi silla, con una sonrisa fría rozando mis labios. Esteban estaba arriesgando el techo sobre su cabeza para mantener la apariencia de poder. Era poético. Entonces mi teléfono vibró. Un nombre que no había visto en medio año parpadeó en la pantalla, Cristóbal. Dejé que sonara 3 veces antes de responder. Hola, Cristóbal. Lucía. Su voz era tensa, sin aliento. Gracias a Dios que respondiste. No sabía si este número todavía funcionaba. ¿Funciona? ¿Qué quieres? Mira, sé que las cosas estuvieron mal cuando te fuiste. ¿Papá fue? Bueno, ya conoces a papá. Pero necesito un favor. Uno grande. Te escucho.
Estoy en un aprieto, Lucía. Un problema temporal de flujo de caja. Deudas de juego. Mala suerte. ¿En serio? Necesito 1 millón de pesos, solo por un mes. Te juro que te lo devolveré al doble. Casi me río. Deudas de juego. Esa era la clásica excusa de Cristóbal. Pero mis algoritmos contaban una historia diferente. Las deudas de juego eran probablemente una tapadera para una malversación de fondos. Estaba robando de las cuentas de depósito en garantía de los clientes para pagar su propio estilo de vida, y necesitaba efectivo para tapar los agujeros antes de la auditoría trimestral. 1 millón de pesos es mucho dinero para una desertora, Cristóbal, dije, con voz plana. Lo sé, lo sé. Pero recuerdo que tú siempre tenías algunos ahorros de tus pequeños proyectos de computadora. Por favor, Lucía. Si no arreglo esto, papá me matará. Él no tenía idea. Pensaba que yo estaba sobreviviendo con sobras de trabajos independientes. No sabía que le estaba pidiendo a un tiburón una gota de sangre. Puedo ayudarte, dije. Pude escucharlo exhalar, un sonido de alivio patético. ¿Puedes? Oh, Dios mío, gracias. Gracias. Con una condición. Lo que sea. Firmas un pagaré garantizando el préstamo contra tu herencia futura. Específicamente, tu interés en la propiedad. ¿Qué? ¿Por qué necesitas eso? Porque ya no soy la hermana pequeña que limpia tus desastres gratis. Esto es un negocio. Firma el pagaré o busca el dinero en otra parte. Silencio. Pude escuchar los engranajes girando en su cabeza. Estaba desesperado. Calculó que la propiedad valía cientos de millones de pesos, 1 millón era una gota en el océano. Pensó que me pagaría antes de que llegara a importar. Está bien, espetó. Envía el papeleo. Colgué y escribí un mensaje a mi corredor, ejecutar protocolo caballo de Troya. No solo le envié el 1 millón de pesos. Utilicé el pagaré como palanca para iniciar una transacción secundaria. A través de mi sociedad fantasma, Inversiones Némesis, me acerqué al banco que poseía la hipoteca en dificultades de la propiedad de mis padres. Ellos estaban nerviosos por los pagos omitidos y la inestabilidad de la firma. Estaban felices de deshacerse del riesgo. Compré el pagaré hipotecario. Compré la deuda. No solo le presté dinero a mi hermano, compré la escritura de la casa en la que estaban durmiendo. Salí al balcón, con el aire salino llenando mis pulmones. Estaban viviendo en tiempo prestado, y estaban viviendo en mi casa. La invitación llegó por correo electrónico, enviada por un antiguo compañero de clase confundido que asumió que me habían omitido de la lista por error. Era un volante digital para el jubileo de la firma Valenzuela, una gala que celebraba 30 años de excelencia legal. Se llevaría a cabo en la mansión de las Lomas de Chapultepec. La audacia era asombrosa. Estaban celebrando un legado que se estaba desmoronando activamente en una casa que ya no les pertenecía realmente, pagada por una hipoteca con la que habían incumplido meses atrás. Decidí confirmar mi asistencia. Esta vez no tomé el transporte público ni taxis comunes. Volé de forma privada a Toluca y luego tomé un helicóptero hasta un helipuerto en Santa Fe. Alquilé un elegante coche negro y conduje yo misma hasta las puertas. La casa se veía exactamente igual, imponente, fría, un monumento a una era pasada de poder excluyente. La entrada estaba bordeada de coches de lujo, con el cromo brillando bajo la elegante iluminación del jardín. Me detuve vistiendo un traje negro hecho a medida que costaba más que el coche de Cristóbal, un traje que no estaba diseñado para ser bonito, sino para ser formidable. Entregué las llaves al aparcacoches y subí los escalones donde una vez había rodado mi maleta. El vestíbulo estaba lleno de la élite legal de México, jueces, políticos, socios de las grandes firmas. El aire olía a colonia cara y a dinero antiguo. Agitaban sus copas de vino y murmuraban sobre casos, completamente inconscientes de que las tablas del suelo bajo sus mocasines italianos estaban hipotecadas hasta el límite. Mi madre, Ximena, fue la primera en verme. Se veía frágil, su sonrisa era quebradiza y ansiosa, una mujer que había pasado 30 años suavizando grietas que pretendía no ver. Se quedó paralizada,
con una bandeja de aperitivos temblando en su mano. Lucía, susurró, con los ojos moviéndose de un lado a otro como si yo fuera una mancha en la alfombra. ¿Qué estás haciendo aquí? Escuché que había una fiesta, dije con suavidad, tomando una copa de champán de un camarero que pasaba. No querría perderme la celebración. Tu padre. No estará complacido. Él piensa que todavía estás pasando dificultades. Que piense lo que quiera. Pasé a su lado, cortando a través de la multitud como un tiburón entre un banco de peces pequeños. El salón de baile estaba sofocantemente caluroso. Al frente, Esteban estaba en una plataforma elevada sosteniendo un vaso de whisky. Parecía sofocado, arrogante, el rey de su pequeño castillo. Cristóbal estaba a su lado, sudoroso y nervioso en un traje que no le quedaba del todo bien, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esteban golpeó una cuchara contra su vaso. La habitación se silenció. Amigos, colegas, su voz retumbó, arrastrando las palabras solo ligeramente en los bordes. Esta noche se trata del legado. Se trata de los cimientos que construimos y que no sobreviven. Puso una mano pesada sobre el hombro de Cristóbal. El agarre parecía más un grillete que un abrazo. Miro a mi hijo y veo el futuro. La ley es una amante dura. No es para los débiles de corazón. Requiere fuerza. Requiere fortaleza. Requiere hombres de carácter. Una oleada de aplausos corteses recorrió la habitación. Sentí el peso específico de esa palabra, hombres. No fue accidental. Era la tesis fundamental de toda su vida. Para él, la competencia era un rasgo masculino. Mi hijo tiene ese carácter, continuó Esteban, con la voz destilando un orgullo inmerecido. Él tiene el temple para tomar las decisiones difíciles. A diferencia de... Bueno, a diferencia de aquellos que se desmoronan bajo presión. Aquellos que carecen de la disciplina para el mundo real. Aquellos que persiguen jueguitos de computadora y fantasías. Me miró directamente entonces. Una mueca de desprecio curvó su labio. No pronunció mi nombre, pero la sala siguió su mirada. Sentí el juicio colectivo de 100 personas volcado hacia mí, la decepción, la desertora, la chica que no pudo lograrlo. En su mente, mi fracaso era el orden natural de las cosas. El papel de una hija era fallar para que el hijo pudiera brillar. Eso validaba toda su visión del mundo. Por Cristóbal. Brindó Esteban, levantando su copa en alto. Tomando las riendas. Por Cristóbal. Repitió la sala. Cristóbal me miró a los ojos. No parecía avergonzado, sonrió con suficiencia. Levantó su muñeca para mirar la hora, un gesto destinado a lucir el pesado reloj de oro que brillaba bajo la lámpara de araña. Reconocí el reloj. Era un Rolex antiguo, el reloj que había comprado con el $1.000.000 que yo le había transferido. Llevaba mi dinero en su muñeca mientras su padre se burlaba de mí por haberlo ganado. Estaba celebrando su ascenso utilizando el salvavidas que yo le había lanzado. La crueldad era tan específica, tan casual. No era solo que no me respetaran, era que me borraban. Mi éxito no existía en su mundo porque no encajaba en su narrativa. Reconocer mi poder sería destruir el suyo propio. Tomé un sorbo de champán. Sabía a vinagre. Los observé disfrutar de los aplausos, dos hombres parados sobre una trampilla, convencidos de que estaban en la cima de una montaña. Disfruta de tu brindis, Esteban. Disfruta de tu discurso. Porque el suelo bajo tus pies ya no existe. Simplemente no has mirado hacia abajo todavía. Los aplausos se apagaron, disolviéndose en los murmullos de autocomplacencia de hombres que creían ser dueños del mundo. Me escabullí del salón de baile, moviéndome como una sombra a través de los pasillos que conocía de memoria. La casa olía a velas caras y decadencia. Necesitaba una pieza final de evidencia. El pagaré hipotecario era el arma, pero yo necesitaba la bala. Subí por las escaleras traseras al segundo piso hacia la antigua habitación de Cristóbal, que él todavía usaba como oficina en casa cuando se quedaba a consultar con Esteban. La puerta estaba sin llave. Descuidado. Arrogante.
Entré. La habitación era un santuario a los logros no ganados, trofeos de participación de la escuela, títulos enmarcados que apenas había logrado obtener. En el escritorio estaba su computadora portátil, abierta y zumbando. Me senté. Protegida por contraseña, por supuesto. Pero Cristóbal era intelectualmente perezoso. Intenté con su fecha de nacimiento. Incorrecto. Intenté con la secuencia 1 2 3 4 5. Incorrecto. Intenté con el nombre de su equipo de fútbol favorito. Acceso concedido. Conecté una unidad de memoria USB cargada con mi propio software de contabilidad forense. Eludió sus torpes estructuras de archivos y fue directo a los datos financieros. La pantalla se llenó de números, una cascada de tinta roja y transferencias ilícitas. Era peor de lo que pensaba. Cristóbal no solo estaba pidiendo prestado para cubrir deudas de juego, estaba operando un esquema Ponzi dentro de la firma. Estaba tomando dinero de los nuevos anticipos de clientes para pagar los acuerdos de casos que había descuidado o arruinado. Vi transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales que parecían sospechosamente sobornos para guardar silencio. Vi firmas falsificadas, la firma de Esteban, autorizando retiros de cuentas de depósito en garantía. Y entonces encontré el hilo de correos electrónicos. Era entre Cristóbal e Esteban, fechado hace 3 meses. Asunto, la auditoría. Esteban, arreglé las cuentas del archivo Jones. No dejes que esto vuelva a suceder. Si el colegio de abogados se entera, ambos estamos acabados. Hipotequé la casa para cubrir el déficit. Esta es la última vez, Cristóbal. Me quedé helada. El brillo de la pantalla iluminaba la verdad que no había querido ver. Mi padre lo sabía. Esteban no era solo un patriarca ciego y arrogante, era un cómplice. Sabía que su hijo era un criminal. Sabía que Cristóbal era incompetente, peligroso y que estaba pudriendo la firma desde adentro. Y sin embargo, abajo, estaba levantando una copa por él. Lo llamaba hombre de carácter. Estaba protegiendo al hijo que estaba destruyendo su legado mientras exiliaba a la hija que podría haberlo salvado. Me incliné hacia atrás en la silla, y la respuesta se asentó sobre mí como una niebla fría. No era lógica, era la arquitectura del control. Esteban no amaba a Cristóbal porque Cristóbal fuera capaz, lo amaba porque Cristóbal era dependiente. Cristóbal necesitaba a Esteban para sobrevivir. Los fracasos de Cristóbal le permitían a Esteban jugar a ser el salvador, el hacedor de reyes, el patriarca indispensable. Cada vez que rescataba a Cristóbal, reforzaba su propio poder. ¿Pero yo? Yo era el fallo en su sistema. Yo había tenido éxito sin él. Había construido un imperio que él no entendía, usando herramientas que él despreciaba, en un mundo donde su apellido no significaba nada. Mi éxito no le hacía sentir orgulloso, le infligía una herida narcisista. Demostraba que su protección era innecesaria, que su visión del mundo era obsoleta. Él preferiría quemar su imperio hasta los cimientos antes que permitir que una mujer, su hija, le demostrara que estaba equivocado. Preferiría refugiar a un criminal que se arrodillaba que abrazar a una reina que se mantenía firme. Era disonancia cognitiva convertida en arma. No me odiaba porque fuera un fracaso, sino porque yo era la única que no lo era. Retiré la unidad USB. Lo tenía todo, el fraude, el encubrimiento, el poder de negociación. Volví a bajar las escaleras. La fiesta estaba terminando. Los invitados pedían sus abrigos, con las mejillas sonrojadas por el vino y la importancia personal. Me quedé al fondo de la sala, oculta por las sombras de las pesadas cortinas. Los observé, el hijo estafador, riendo demasiado fuerte por un chiste que no entendía, el padre facilitador, mirándolo con una mezcla de orgullo y negación desesperada. Se veían tan pequeños. 2 hombres parados en una casa de naipes, esperando una brisa. Miré mi reloj. Los bancos abrían en 9 horas. Mañana, se entregaría el veredicto, y yo sería la jueza. El sol de la mañana se filtraba a través de las pesadas cortinas de la biblioteca, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire estancado. Estaba sentada en la silla de cuero de respaldo alto de Esteban, en la cabecera de la enorme mesa de conferencias. Había estado esperando allí desde el amanecer.
A las 8 de la mañana, la puerta se abrió. Esteban entró, vistiendo su bata de seda, con una taza de café en la mano. Se detuvo en seco al verme. ¿Lucía? Parpadeó, confundido, con la bravuconería de la noche anterior despojada por la cruda luz de la mañana. ¿Qué demonios estás haciendo en mi silla? Siéntate, Esteban, dije. Mi voz era calmada, casi aburrida. ¿Disculpa? Sal de mi casa en este instante antes de que llame a la policía. Cristóbal entró tropezando detrás de él, con aspecto de tener resaca y desaliñado, con el traje a medida reemplazado por ropa de dormir. ¿Qué está pasando? ¿Quién la dejó entrar? Yo misma entré, dije. Tengo una llave. Yo te quité tu llave, espetó Esteban. Cambié las cerraduras hace una hora, respondí. Siéntense. Ahora. Algo en mi tono, una autoridad fría y metálica que nunca habían escuchado antes, los hizo detenerse. Esteban se esnetó lentamente, con el rostro enrojeciéndose. Cristóbal se desplomó en una silla, frotándose las sienes. Voy a hacer esto simple, dije. Presioné un botón en el control remoto que tenía en la mano. Un proyector que había instalado en el aparador cobró vida, proyectando una imagen brillante en la pared sobre la chimenea. Era un extracto bancario que mostraba la cuenta de depósito en garantía de la firma y los retiros no autorizados. ¿Qué es esto?, susurró Cristóbal, con el rostro perdiendo el color. Esto es malversación de fondos, un delito grave, Cristóbal, dije. Firmas falsificadas, fondos de clientes usados para... ¿Qué era? Póker en línea y el arrendamiento de un Porsche. Esteban se puso de pie, golpeando la mesa con la mano. ¿De dónde sacaste esto? Hackeaste mis archivos. Esto es ilegal. Siéntate, repetí. Hice clic en el control remoto. La imagen cambió al hilo de correos electrónicos, aquel donde Esteban admitía haberlo encubierto, aquel donde admitía haber hipotecado la casa. Esteban se hundió de nuevo en su silla. De repente parecía viejo, desinflado. Tú lo sabías, dije, mirándolo a los ojos. Sabías que era un criminal y brindaste por él. Lo llamaste hombre de carácter. ¿Es mi hijo?, croó Esteban. Tenía que proteger el apellido. ¿Y a mí?, pregunté. Yo era tu hija. ¿Qué hiciste por mí? Lanzaste mi maleta por las escaleras. Tú. ¿Tú te marchaste?, tartamudeó él. No renuncié, dije. Y voté. Hice clic en el control remoto por última vez. La imagen en la pared era un documento, un aviso de ejecución hipotecaria. Prestamista, Inversiones Némesis Sociedad de Responsabilidad Limitada. Inversiones Némesis, leyó Esteban, entrecerrando los ojos. Ellos poseen el pagaré hipotecario. Nos han estado presionando. Sí, dije. Lo han hecho. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa de caoba. Yo soy Inversiones Némesis, Esteban. El silencio en la habitación fue absoluto. Era pesado y sofocante. ¿Qué?, alcanzó a decir Cristóbal. Compré el pagaré, dije. Hace 6 meses. Soy dueña de esta deuda. Soy dueña de esta casa. Soy dueña del techo sobre sus cabezas. Eso es imposible, susurró Esteban. Eres una desertora. No tienes nada. Tengo un patrimonio neto de 1.300 millones de pesos, dije. No dejé la facultad de leyes porque no pudiera lograrlo, Esteban. La dejé porque me di cuenta de que podía comprar la facultad de leyes. Deslicé un sobre de Manila por la mesa. Esto es un aviso de desalojo. Tienen 30 días para desalojar las instalaciones. La firma es insolvente. Ya envié las pruebas de la malversación al colegio de abogados. Cristóbal será inhabilitado. Tú probablemente enfrentarás sanciones. No puedes hacer esto, jadeó Esteban. Somos familia. ¿Familia? Me reí, un sonido seco y sin humor.
La familia se apoya mutuamente. La familia no llama a su hija una deshonra. La familia no encubre crímenes para proteger un ego frágil. Me puse de pie. Los miré, el patriarca y el hijo de oro, ambos reducidos a inquilinos en una casa que no podían pagar. El veredicto ha llegado, dije. Están desalojados. Las consecuencias fueron silenciosas. No hubo más peleas a gritos, ni más discursos sobre el legado o el carácter, solo el movimiento de cajas y el sonido seco de los bolígrafos sobre los documentos de liquidación. Cristóbal fue inhabilitado en un mes. Evitó el tiempo en la cárcel solo al declararse culpable y entregar pruebas sobre un cómplice al que había involucrado en el esquema para ocultar el rastro del dinero. Lo último que supe fue que vivía en un pequeño departamento en Toluca, trabajando turnos en una agencia de alquiler de coches cerca del aeropuerto. El chico de oro, que era demasiado bueno para leer sus propios contratos, ahora estaba revisando el kilometraje de sedanes por 240 pesos la hora. Esteban y Ximena se mudaron a un pequeño departamento de 2 habitaciones en Acapulco. Fue una reducción de categoría humillante, financiada por la liquidación de los activos restantes de Esteban para pagar las deudas de la firma. La propiedad de las lomas de Chapultepec se vendió. No me la quedé, no la quería. Olía a estancamiento y a viejas mentiras. Se la vendía a un desarrollador que planeaba vaciar la biblioteca de Caoba y convertir la propiedad en un hotel boutique. Regresé a Punta Mita. Me paré en mi balcón observando cómo el sol se sumergía bajo el horizonte, pintando el Pacífico en tonos violeta y oro. El aire era fresco y limpio, eliminando el olor a rancio de la capital. Pensé que me sentiría triunfante. Pensé que sentiría una oleada de alegría visceral por haber aplastado a las personas que intentaron borrarme. Pero no fue así. Sentí alivio, un alivio pesado y profundo, como dejar en el suelo una mochila llena de piedras que había estado cargando durante 26 años. El peso de sus expectativas, su juicio, su amor condicional. Simplemente se había ido. La ira también se había ido. No puedes estar enojada con personas que ya no son relevantes para tu existencia. El veredicto era definitivo y el caso estaba cerrado. Saqué mi teléfono. Me desplacé hasta el contacto de Cristóbal. Eliminar. Luego el de Esteban. Eliminar. Luego el de mi madre. Eliminar. Ya no era una exiliada. Era una soberana. Pero la soberanía puede ser solitaria. Volví a entrar y abrí mi computadora portátil. La casa seguía siendo vasta, todavía hecha de vidrio y ecos, pero el silencio se sentía diferente ahora. No era el silencio del aislamiento, era el silencio de un lienzo en blanco. Tenía un nuevo proyecto. Abrí un documento nuevo y redacté los estatutos de la Beca Horizonte, un fondo de 1.000 millones de pesos dedicado a mujeres en tecnología inmobiliaria, específicamente mujeres que habían tomado caminos no tradicionales, desertoras, casos atípicos. Aquellas a las que se les había dicho que eran demasiado emocionales, demasiado ambiciosas o demasiado difíciles para la sala de juntas tradicional. Quería construir un castillo que tuviera espacio para ellas. Quería ser la red de seguridad que yo nunca tuve. Miré alrededor de mi casa de cristal. Seguía siendo grande. Seguía siendo silenciosa. Pero ya no se sentía vacía. Se sentía a la espera. Había sobrevivido al fuego. Había construido el imperio. Ahora, era el momento de construir una vida. Comparte esta historia si alguna vez has tenido que construir tu propio castillo porque aquel en el que naciste no tenía espacio para ti. No olvides suscribirte para más historias donde se rompe el silencio.